En 2004, la Universidad de Harvard fue testigo del nacimiento de la red social más importante de la historia, la popular Facebook. Lo que comenzó como un pasatiempo de su creador se convirtió en pocos años en una de las compañías tecnológicas más poderosas de la actualidad, valorada en 2012 en 80.000 millones de euros. Pero ¿cómo un hobby académico logró convertirse en un negocio multimillonario? La exitosa idea nace a partir de las fichas de estudiantes de universidades estadounidenses conocidas como Facebook, en las que se publican los datos y las fotografías de cada estudiante a comienzo del año académico, esto con el objetivo de ayudarlos a conocerse mutuamente. Según el libro The Accidental Billionaires, en el que también se basó la película La Red Social, el estudiante de Ciencias de la Computación Mark Zuckerberg, decepcionado por su dificultad para conocer chicas, ingresó al sistema de registro de la universidad y puso en línea las fichas Facebook de sus compañeras de clase para que sus compañeros pudieran acceder a sus fotografías y sus datos. La novedad se popularizó rápidamente entre los estudiantes de la universidad, generando la red y multiplicando los perfiles de usuarios. Desde su habitación en la universidad, Zuckerberg continuó modelando esta idea. Esto lo hizo junto a su compañero Eduardo Saverin, creando lo que ellos llamarían la nueva forma de compartir las vivencias del día a día. Y para 2006, la red social cruzaría los límites académicos y vería la luz en el espacio abierto del Internet. Sin embargo, esa estrecha amistad que comenzó en las aulas de clase terminaría en los estrados judiciales con múltiples demandas por robo de ideas, y Zuckerberg tendría que pagar $65 millones para finalizar con las polémicas. Desde 2007, Facebook se ha reinventado constantemente para seguir siendo el líder de las redes sociales. En su plan de expansión se han realizado traducciones a casi todos los idiomas, ha participado exitosamente del mercado de los móviles e incluso ha adquirido dos de sus más grandes competidores, WhatsApp e Instagram, los que continúan funcionando simultáneamente. Actualmente Facebook cuenta con más de 2.000 millones de usuarios conectados y es la quinta empresa tecnológica más poderosa del mundo. Uno de los principales atractivos de las redes sociales, por no decir el principal, es la posibilidad de publicar pensamientos, opiniones, deseos o reflexiones y tener la posibilidad de comentar o replicar dicha publicación. Pero como era de esperarse, los comentarios no siempre son positivos y en cambio pueden llegar a generar polémica al punto de convertirse en focos de violencia. Los memes ofensivos y los hashtags con motivaciones burlescas son pan de cada día en las redes sociales y aunque al principio nos puedan hacer reír, pueden llegar a herir a más de uno de nuestros amigos. En esta entrega de Link analizaremos el fenómeno de la intolerancia digital y conoceremos las historias y los personajes víctimas de la llamada cultura del troll. Yo soy Lucho Sarmiento y esto es Link, Experiencias Conectadas. Cuando nosotros empezamos a trabajar en este tema, era más como enseñarle a los papás cómo hacer que sus hijos hicieran un uso positivo de la tecnología. Sin embargo, al poco tiempo, parte de lo que empezamos a evidenciar era que empezaban a existir unas agresiones que se dan de manera sistemática y repetida a través de las redes sociales. Y hubo particularmente un caso en ese entonces que era más un caso de ciberacoso, donde hubo un acceso abusivo a una cuenta de correo electrónico de un padre de familia que, digamos, generó bastantes discordias en una comunidad educativa, donde dijimos, bueno, acá tenemos que empezar a revisar porque hace unos años se pensaba que en Colombia no existía una ley o no existía un amparo legal para las personas que pudieran ser víctimas de algo como un ciberacoso. Sin embargo, en ese momento se hizo una revisión como del Código Penal colombiano que nos decía que efectivamente sí, que efectivamente un ciberacoso o el troleo cuando ya pasa, digamos, al ámbito de la agresión, se convierte en un delito que está tipificado en el Código Penal, que no se llama troleo, que no se llama ciberacoso, pero que sí se llama daño al buen nombre, calumnia, injuria, difamación, y que además que cuando se hace por medios de comunicación masiva como lo son Internet y las redes sociales, pues tiene unas penas agravadas.
Empezamos a tener reportes de las instituciones educativas, reportes de las familias de que esto estaba sucediendo y más adelante, más o menos en el año 2012, en Colombia Red Papás implementa la línea de denuncia www.teprotejo.org. Esa es una línea que cuenta con el apoyo del MINTIC, el ICBF, Fundación Telefónica y pues es operada por Red Papás y allí empezamos a recibir reportes relacionados con ciberacoso. Actualmente más o menos el 5% de los reportes que se reciben a través de la línea corresponden a la categoría de ciberacoso, donde hay muchas situaciones que comienzan como un troleo y terminan convirtiéndose en ciberacoso. Mi nombre es Gracias Farid, pero ya no es Gracias Farid, sino Farid Gracias. Todo fue fruto de mi admiración hacia, no tanto hacia Farid Mondragón, sino hacia su forma de profundizar en el análisis deportivo. Digamos que me parece que el fútbol es un deporte que se juega 11 contra 11 en 2 arcos y en el que gana el que más goles haga. Y Farid Mondragón es quien mejor es capaz de representar esa filosofía. Entonces me pareció brillante y yo solo quise hacer un homenaje. No me considero un troll porque esa cuenta, digamos, no pretendía hacerle creer a la gente que era Farid Mondragón, sino que partía de la base del concepto que se había creado a partir de sus comentarios. A partir del Gracias Farid. Entonces digamos que no tiene mucho sentido pensar que esa cuenta era un fake cuando el nombre es un nombre que de entrada se burla de una forma de decir las cosas. Es decir, un fake de Gracias Farid o algo que pretenda hacerlo, pues no se va a llamar Gracias Farid porque se cae de su propio peso que no lo es, ¿no? Pues yo no me imagino que Farid tenga tiempo para mirar cómo se burlan de él. En caso de que eso fuera una burla, yo insisto, no lo era simplemente la apropiación de una forma de decir las cosas que él impuso, pero en realidad no creo que lo afecte más que como se afecta él mismo cada vez que sale al aire contando los partidos como lo comenta. Mi nombre es Andrea Garzón, soy profesional en Relaciones Internacionales y desde hace varios años me he venido interesando en la defensa de derechos fundamentales como el derecho a la vida, familia y libertades, como la libertad religiosa o la libertad de expresión. Desde más o menos 2011, 2012, con el auge de las nuevas tecnologías y las redes sociales, me pareció importante asumir el reto de compartir mi posición, mi visión de estos temas en redes sociales y pues como todo, así uno tiene respuestas positivas hasta pues no sé, agresiones verbales y como que uno siente la violencia en las palabras de las personas. Me han hecho comentarios desde decirme que no tengo conocimiento del tema y que acuso o trato o estoy tratando mal o discriminando a otras personas por tener diferencias en las posturas, hasta sí, decirme ignorante y llegar, digamos, a expresiones un poco más groseras. Yo he recibido estos comentarios porque trabajo temas muy controversiales como lo son vida, familia, libertad religiosa y de expresión, en el sentido de ir un poco en contravía con algunas cosas como el aborto. No estoy de acuerdo con ningún tipo de aborto, o temas como, por ejemplo, que quieran imponer una educación diferente a la que los padres, el derecho de los padres a educar a sus hijos, o simplemente porque nos censuren a las personas que tenemos alguna creencia religiosa, de decir, es que porque usted es católico o cristiano o cualquier otra profesión de fe, prefiero que no opine porque está muy marcado su pensamiento de fe. Y hoy nos acompañan en estudio María Ángela Urbina, ella es periodista del Espectador, creadora del videoblog Las Igualadas, y también está Amalia Toledo, ella es activista e investigadora de derechos humanos en la Fundación Carisma. María Ángela, Amalia, bienvenidas a Link, gracias por estar con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes. En estas primeras fases del programa siempre nos gusta un poquito clarificar las definiciones, los términos que muchas veces se usan cuando hablamos de estos temas y no tenemos claros. Y uno es, digamos, quizás más popular al referirnos a este tema, es la palabra troll. Y quisiera preguntarles a ustedes un poquito cuál es la naturaleza de esta palabra, por qué adoptamos este término para referirnos a los troles. Ya vamos a hablar de los troles, pero no sé, arranquemos por Amalia. ¿De dónde sale esta palabra troll? Pues troll viene de una figura mitológica de los países nórdicos, Sí. Podríamos hablar de Noruega más específicamente, que pues básicamente ha sido adoptada en el mundo más moderno para referirse a las personas que cuestionan cosas que suceden y que ha ido mutando y que hoy en día es, en el mundo digital ya se está hablando del troll específico, que es esa persona que está ahí para crear controversias, para cuestionar, para molestar, y puede seguir evolucionando un poquito más y podemos hablar de lo que a mí me gusta llamar el machitroll, que es este troll que está específicamente buscando contenidos que hacemos las mujeres o que hacen activistas por los derechos LGTBIQ o que hacen población que puede considerarse minoría. O personas que empiezan a cuestionar el status quo. Entonces estos machitrolls lo que hacen en específico es atacar, buscar estos contenidos y atacar a las personas de diferentes maneras, o sea, incomodándolas, insultándolas, amenazándolas. Puede haber una gradación de lo que tú quieras, desde lo más, desde la burla inocua hasta la amenaza que se concretiza en el mundo fuera de Internet. María Ángela, ¿qué más podemos agregar, digamos, de estos trolls y del rol que están jugando hoy por hoy en Internet? Un poco de la definición mitológica, pues se pueden derivar ya muchas cosas respecto al rol que están jugando estos personajes, por así llamarlos, en el mundo digital. Pues yo lidio con ellos todos los días. Supongo, desde el blog me imagino que es bien controversial. Y yo creo que a los trolls, tal y como los definía Amalia, pues les encanta el contenido que nosotras hacemos en Las Igualadas, porque es un contenido hecho por mujeres y dirigido hacia las mujeres. Entonces, pues ellos deben encontrar ahí mucha satisfacción para sacar un montón de odios internos que tienen. Yo siento que lo disfrutan. Muchas veces me hacen reír porque es que de verdad hay que ser muy ingenioso y tener mucho tiempo libre para dedicarse a trolear a Pero ahí a un va contenido. mi segunda pregunta, María Ángela. ¿Qué es lo que tiene el Internet que ante un contenido que no nos agrada, contra el cual o con el cual no estamos de acuerdo, digamos, despierta esas opiniones, digamos, tan enconadas, tan llenas de resentimiento y tanto odio? ¿Qué tiene Internet que genera esa posibilidad de, digamos, de esas respuestas tan cargadas, tan venenosas, ¿no? Pues yo por un lado creo que Internet sí le da a la gente como una máscara para protegerse de cosas que no serían capaces de decir como en la vida cotidiana. Sí, pero también creo que, es decir, eso de que yo soy una muy buena persona en mi vida real, pero en Internet se me sale el demonio que llevo dentro, yo no creo que eso es tan cierto. Yo creo que la gente sí está muy llena de muchas cosas en su vida cotidiana, no sé, el transporte público, un montón de odios, y simplemente lo que hacen es liberarlos a través de una pantalla que les brindó la posibilidad de opinar que antes de la llegada de Internet no tenían. Pero yo creo que se parecen mucho en la vida real y en Internet, solo que no nos damos cuenta en la interacción diaria con ellos. Yo sí quisiera añadir algo a esto, porque desde Fundación Carisma nosotros no creemos que Internet sea nada diferente a lo que es la vida real. Sí. No hay nada más que ir a un baño público y encontrar un montón de odio escrito en las paredes del baño público. Correcto. O sea, eso es una realidad con la que vivimos, porque el ser humano tiene un montón de prejuicios, tenemos muchos prejuicios, tenemos muchos frustraciones en la vida, pues cosas que nos suceden. Entonces, simplemente Internet lo que ha permitido es amplificar toda esta parte negativa que tenemos como seres humanos. Es lo que permite Internet, amplificarlo. Pero no necesariamente es que Internet lo está incentivando, porque no es así, porque las personas acosadoras siempre han existido. Pero sí tienen en común, digamos, usando su ejemplo de los baños y el Internet, y es el tema del anonimato. Yo creo que detrás del anonimato se esconde, digamos, o se potencia esa capacidad de ofender con impunidad. Yo creo que Internet, haciendo solución al baño, sí da un entorno, digamos, que lo
lo blinda a uno, digamos, de alguna manera de las consecuencias de esos comentarios que uno hace. Es un entorno ideal para dejar fluir ese odio, ese resentimiento, o digamos, resumámoslo en sentimientos negativos que tienen las personas. Pues, o sea, hay que entender también que Internet es lo que es una herramienta que nos permite comunicarnos y acceder a información y difundir mucha información y demás. Internet es, creo que a medida que van pasando las revoluciones en la historia, uno se da cuenta que van surgiendo nuevas herramientas que nos ayudan a comunicarnos mejor. Internet ha sido como la epítome del ejercicio de la libertad de expresión. Sí. Y para el ejercicio de la libertad de expresión, parte del ejercicio de la libertad de expresión es poder hacerlo anónimamente. Claro. Entonces, un poco aquí mi precaución en esta discusión es que no podemos demonizar el anonimato, porque el anonimato es importante para la libertad de expresión y porque yo, como en alguna circunstancia en mi vida, como activista, necesito ese anonimato para poder hacer valer mi voz y expresarme y denunciar. Entonces, para mí esta es una línea muy fina que hay que tener mucho cuidado porque el anonimato es importante, hace parte de la libertad de expresión. Ciertamente, como todo en la vida, una herramienta puede utilizarse para bueno y para malo. Por supuesto. Así María como... Ángela, usted lo sufre, como nos está diciendo todos los días desde su blog, y le pregunto, ¿cuándo siente usted que un troll cruzó la raya y ya no la está troleando, como se dice en el argot, sino la está acosando? ¿Dónde está esa raya? ¿Cuándo pasamos del troleo al acoso? Yo lo que creo es que todavía no estamos muy listos para entender esa pregunta. O sea, tú me lo preguntas y yo la verdad no sabría cómo responderte, porque muchas veces no sé si asustarme por algo que me están diciendo. Digamos, uno de los primeros comentarios amenazantes que recibimos en las igualadas era como, feminazi insolente, tiro en la frente. Y entonces yo me asusté mucho y fui y pregunté qué hacer con eso, y en el periódico dicen como, no, tranquila, que esta gente se queda en internet, pero hay otra gente que dice, no, sí deberíamos ponerle atención a eso que te están diciendo, y es precisamente porque yo sí creo Entonces, que... diría, cuando por ejemplo pasó de un comentario a una amenaza, ahí ya despertó las alertas. Tal vez sí, digamos, yo me asusto, pero cuando le voy a preguntar a los expertos me dicen, no, calma, y la verdad es que no hay como una legislación clara al respecto, entonces creo que no sabemos muy bien en los medios, digamos, como los periodistas, cuándo prestarle atención y cuándo no, ni siquiera nosotros que se supone que estamos informados al respecto. Amalia, ¿qué hacer ahí? ¿Qué hacer cuando uno siente que ese troleo ya, digamos, subió de tono, uno ya siente que está siendo acosado? Mucha gente no sabe qué hacer. Primero, no sabe cómo responder, si responder acaso. ¿A quiénes pueden acudir? ¿Qué autoridades regulan este tipo de situaciones? ¿Qué le podemos decir? Porque yo estoy seguro que hay mucha gente que en diferentes aspectos de la vida es sujeto de acoso, de bullying o de un troleo sencillo, pero muchas veces, pues, dada la novedad misma en Internet, no saben qué hacer. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a esos televidentes? Pues en el caso de María Ángela con Igualadas, o sea, realmente ver el canal de Igualadas y luego ver todos los comentarios es como, pues, es un vómito. Realmente muchas veces ni siquiera es un diálogo reflexivo, crítico. Por más crítico que puedan hacer a lo que ellas hacen ahí, pues uno preferiría eso que recibir esa tanda de insultos y de comentarios que no añaden valor. Y que ella se sienta en peligro, ahí hay que tomar acción. Ahí ya diríamos, pasamos, o sea, ya esa cosa. que es la persona. Si yo me siento en peligro, ahí debería de suceder algo, ahí debería haber solidaridad y atención del medio de comunicación. ¿Y en temas legales ya hay, digamos, marcos? En temas legales luego tienen las plataformas en donde ocurren estas cosas, que cada vez tienen unos mecanismos en los que uno puede reportar y denunciar que van mejorando con los aprendizajes que tienen de las cosas que van ocurriendo, que van haciendo mal. Entonces está la posibilidad de hacer denuncias dentro de la plataforma para que esa persona, pues el contenido se remueva reciba algún tipo de sanción. o pierda su cuenta. Pero ¿no? a nivel policía, fiscalía... Pero a nivel de policía, fiscalía... También uno necesita, o sea, uno puede ir a la fiscalía y decir, mira, esto es acoso, hay que hacer algo. Pero el problema es que estas autoridades no están sensibilizadas en el tema. Y así como el medio de comunicación le minimiza, aunque ella se sienta agredida y quisiera una respuesta más de solidaridad, las autoridades están en la misma situación. Tienen muy poca sensibilidad sobre el tema y normalmente la respuesta es, no le hagas caso a eso. Eso no es nada, eso es en internet, eso no es real. Eso es real, ella se siente agredida. Sí. Ahora, yo quiero agregar que la verdad es que yo siento que todos los medios
hasta ahora están entendiendo esa dinámica en Internet. Estamos como en un proceso de aprendizaje, pareciera. Y digamos, en un periódico impreso como El Espectador, que le está apostando a todos estos contenidos y de verdad lo hace con un voto de confianza absoluto en la gente joven, también ha sido un proceso de aprendizaje, yo creo, para el periodismo tradicional, que estaba acostumbrado a publicar en impreso, que estaba acostumbrado por ahí a lidiar con los correos de los lectores, con cartas que todavía nos siguen llegando de vez en cuando impresas, porque tenemos lectores de ese calibre y como de edades más avanzadas que todavía mandan cartas al periódico o que mandan correos, y hasta ahora el periódico, y yo creo que en general ha pasado con todos los medios, está entendiendo esta lluvia de comentarios en los nuevos formatos. Bueno, aquí nos habla, digamos, una experta, ya periodista, con el respaldo de un medio, pero sigue habiendo gente que está muy vulnerable y que no tiene lo que usted mencionaba, María, ese entorno de respaldo, y muchas veces incluso estos acosos, estos troleos convertidos en acoso llegan a, digamos, presentar en estas personas consecuencias de tipo psicológico, y más, digamos, en otro plano que digamos, trasciende el mero hecho de lo correcto o incorrecto de ese comentario. ¿Estas personas qué opción tienen? ¿A dónde pueden ir? ¿Qué camino les podemos mostrar? O sea, otra vez, lo primero que uno tiene que hacer es un poco saber sobre seguridad digital. Porque pues hay pero la mayoría de la gente, digamos, no sabe. No lo sabe, pero es importante saberlo. Es importante empezar a sensibilizarse sobre el tema. Es importante saber cuáles son las configuraciones de privacidad y seguridad que yo tengo en mi red social. Okay, porque evidentemente las amenazas pueden ir escalando, y una amenaza puede ser que te publiquen, que hagan doxing, es decir, que te publiquen datos personales de dónde vives, tu teléfono y demás. Entonces uno tiene que empezar a mirar, espérate, soy yo la que estoy dando esa información, déjame cambiar mis configuraciones de seguridad y privacidad y hacerlas un poco mejor. Luego tienes esa primera barrera, que es conocer los mecanismos de denuncia que tienen las plataformas. Luego uno siempre puede recurrir a la policía si te toca gente que está un poquito más sensibilizada, pues si es una amenaza, es que la amenaza es un delito. Entonces debería empezarse una investigación para tratar de esclarecer la situación. Para no volver al mismo lugar, Amalia, y cerrar esta primera parte muy interesante, por cierto, a nivel psicológico, digamos, y a nivel psicológico, ¿ya hay sí. entidades o organizaciones? No, a nivel psicológico yo no me atrevería a decirte qué caminos tienen, porque pues entiendo, hasta donde sé, en otros países en el mundo, en Estados Unidos, existen algunas organizaciones que apoyan en estos temas, están todo el tiempo pendientes al tema de la violencia digital contra mujeres, y ya han creado grupos de apoyo y dan apoyo emocional, psicoemocional. Pero en Colombia desconozco. Y probablemente nos falta recorrer un trecho. Pero me quedo, digamos, en este primer segmento con la sensación, a partir de lo que ustedes dicen, que estamos recorriendo un camino, hay mucho aprendizaje por hacer, y en ese camino también falta por hacer muchas regulaciones o crear salvaguardas en los diferentes niveles. Muy interesante. Vamos a hacer una pausa en este debate. Los invito a ver el siguiente Interlink. En el año 2012 yo era director de noticias de Euromar Televisión, un canal que sale aquí en todo el Ecuador, pero tiene su sede o su matriz en Manabí, en Manta, que es una ciudad importante, un puerto en el Ecuador. En esa época había un viaje que se acompañó al presidente Correa de ese entonces con algunos periodistas. Entre esos iba una corresponsal nuestra que regresaba a esa cobertura y estaba en vivo y en directo desde el aeropuerto conjuntamente con otros periodistas, en los que también estaban otros canales manavitas. Cuando estaban al aire yo estaba tuiteando desde mi cuenta personal lo que la reportera iba enviando, o en este caso iba preguntando al presidente. Y le tocó el turno a un periodista de otro canal de la competencia de Manabí. Hizo una pregunta, digamos, no muy inteligente. Pero yo tuve también una reacción no muy inteligente, que fue haber criticado esa pregunta en un tuit. Iba algo así, como lamentable la mediocridad del periodismo manabita. Y lo publiqué. A los segundos, no sé si a los minutos, tuve una crítica feroz en redes, evidentemente, porque claro, los periodistas manavitas y los propios tuiteros de Manabí, que en ese tiempo pues no eran muchos, pero tenían su fuerza, comenzaron a criticarme, bueno, me hicieron de todo un poco. Y automáticamente ya se generó un problema. Al ser yo pues un periodista, director de noticias de un canal grande y que pues tenía trascendencia nacional, porque estábamos saliendo a nivel nacional,
Automáticamente el dueño del canal me llamó y me dijo, Byron, ¿qué pasó? ¿Por qué puso eso? Entonces yo traté de dar una explicación que no tenía explicación realmente. Fue una imprudencia de mi parte, ahora lo reconozco, lo veo y en ese momento también me di cuenta que fue un error haberlo puesto, más allá de que lo haya hecho desde mi cuenta personal, pero no era Byron Galarza, el ciudadano. Era Byron Galarza, director de Noticias Oromar, criticando a otros colegas periodistas por una manera de ver la comunicación o las preguntas, en este caso en una rueda de prensa, diferente. Los ataques no solamente eran digitales, de hecho tuve que bloquear mi cuenta, la suspendí por algún tiempo. Evidentemente perdí muchos seguidores, no recuerdo cuántos tenía en esa época. En un momento incluso yo pensé que o me iban a renunciar o yo iba a renunciar, porque la verdad que era un ambiente demasiado desagradable, se sobredimensionó el tema, creo yo, más allá del error que cometí, y yo pedí disculpas después públicamente y en un tuit. Creo que se exageró y el dueño del canal en ese momento, pues que era su primera experiencia, porque él es un gran empresario, le guardo un grato recuerdo al dueño del canal, somos amigos todavía, y para sus hijos que son los accionistas, entonces dijo, sabe que no, esto me puede dañar el negocio, bajémosle un poco el tono. Entonces me dijo, ¿sabe qué, Byron? Yo lo considero usted, se equivocó, pero vamos a sacarlo del aire unos meses. Va a seguir siendo director de noticias, va a continuar con el manejo editorial del noticiero, pero ya no va a ser pantalla. Y pusimos precisamente a una chica en Manaví para que un poco bajara la atención. Ya a los 4 o 5 meses volví al aire. Entonces tuve que cambiar no solamente el nombre de la cuenta, le puse otra fotografía y ya no puse director de Noticias Oromar, sino cualquier cosa. Entonces evidentemente sí hubo un antes y un después. Aquí en el Ecuador hay el famoso manejo de los trolls. En el gobierno anterior se usó mucho este concepto digital de los trolls. Entonces se generaban ejércitos de trolls, que eran efectivamente cuentas falsas o cuentas que no identificaban para atacar o cuestionar a un grupo político o una persona, en términos generales. Entre los trolls hay unas luchas despiadadas, encarnizadas, o sea, unas agresiones, los memes, videos. Entonces, claro, yo veo eso y automáticamente me viene a mí a la memoria lo sucedido, y creo que no estamos haciendo un uso muy, digamos, muy sesudo de la herramienta como tal, porque el Twitter es una herramienta de comunicación como cualquier otra, pero que uno debe saber usarlo con inteligencia. O sea, los 140 caracteres son para pensar. Creo que inconscientemente quienes estamos en una red social a veces publicamos, no, de hecho, siempre publicamos emocionalmente. Y a nadie le interesan los problemas personales de uno. O sea, hay gente que pone, ay, estoy triste, me dejaron, y qué sé yo. Porque la gente tiene necesidad de expresarse. Y las redes sociales son para eso, para expresarse. Y uno expresa lo que siente, si está bien o si está mal. Pero cuando uno está en el ámbito profesional, por el caso de los periodistas que ya estamos en la era digital, tenemos que tener una única, digamos, línea o comportamiento digital. Lo comprendí luego de muchos años realmente. Uno publica algo de manera emocional, pero no se da cuenta ni es consciente de la connotación ni del alcance que puede tener esa publicación y genera automáticamente una reacción. La verdad que sí, anímicamente te golpea. Y a mí sí me golpeó, no solamente por lo que me pueden haber atacado. De hecho, yo ya no revisaba, a veces la gente me contaba y decía, sabes que no me cuentes, no me interesa. Es como un karma que tienes ahí y que sabes que lo hiciste, que lo cometiste y te va a acompañar, no sé si el resto de la vida, pero está ahí y uno debe ser consciente de que ese error y esa equivocación te dejó una huella y por lo tanto te debe servir para que a futuro tengas un comportamiento mucho más sensato. Seguimos en esta emisión de Link hablando de la intolerancia digital, de la cultura del troll. Amalia, ustedes en la Fundación Carisma realizan diversas acciones relacionadas con el uso responsable de las tecnologías de la información, de las TIC. Incluso hay una campaña que se llama Alerta Machitroll. Ya nos daba usted unos pequeños tips o hints de lo que se trata la campaña, pero ¿por qué no? Este es el momento, digamos, de ampliar y contarnos en detalle de qué se trata esa campaña y a qué apunta.
Pues Alerta Machitrol fue una campaña que nació de un primer diagnóstico que hicimos sobre, quisimos caracterizar las violencias digitales que reciben las mujeres periodistas en Colombia. Ah, bueno, estamos en el caso perfecto. Exacto, entonces de ese diagnóstico pues se identificaron cosas que pues no inventamos la rueda con la identificación, es lo mismo que se ha identificado en otros estudios en otros lugares del mundo, donde pues ahí está muy normalizada la violencia que reciben las mujeres, entonces uno no la reconoce ni siquiera como violencia machista. Y pues hay poca solidaridad de la gente que rodea a las mujeres que son víctimas de esta violencia, y además de pues otros resultados que hubo dentro de esta investigación, se pensó cómo hacer para tratar de sensibilizar a la gente sobre esto, y con el grupo de mujeres con las que trabajamos, de mujeres periodistas con las que trabajamos, sabíamos que queríamos hacer una campaña, pero no sabíamos cómo, y todo el mundo fue como, sí, siempre se trata de la violencia machista, la violencia de género desde un ámbito muy serio y estamos cansadas de eso. Entonces salió la idea de usar el humor para tratar de visibilizar el problema. De ahí Alerta Machitrol. Y Alerta Machitrol es una campaña que está apoyada en el humor para crear una reflexión sobre el tema de la violencia de género. Para eso tenemos una herramienta tecnológica que lo que hace es que uno encuentra un comentario público que puede identificar como machista, sexista o misógino, le hace una captura de pantalla, lo agrega a la herramienta te permite añadir un sello de dos tipos de machitrol: el machitrol rescatable, que es la persona que, al final de cuentas, tú puedes sentarte y hablar y decirle tus razones, y entra... Introducirlo en las nuevas masculinidades. Y a lo mejor lo entiende. Y el machitrol incurable, que es el que no hay forma de que no hay forma de que cambie de opinión. ¿Hace cuánto arrancó? ¿Cuánto falta la campaña? Si es que tiene final, y un poquito de los resultados. ¿Cómo les ha ido con la campaña inició en 2015 y normalmente la activamos para los 16 días de activismo contra la violencia hacia la mujer, que empieza el 25 de noviembre y termina el 10 de diciembre. Bueno, estamos aquí muy prontos a activarnos, a participar y prender el radar en contra de los machitroles. Vamos a reactivarla este año nuevamente. Pero de todas maneras es una campaña que sigue viva todo el tiempo, y en los momentos en que creemos que hay que sacarla, la sacamos. Estamos mejorándola, la herramienta la estamos mejorando para que sea más usable y más bonita y más fácil. Entonces esa parte de la campaña de momento no funciona, pero tiene otros contenidos que también están basados en el humor y que le dan a los machitroles la posibilidad de aprender 10 estrategias basadas en el humor para dejar de ser un machitrol. ¿Qué es lo que tiene Las Igualadas, María Ángela? Pues primero, antes de llegar hasta allá, sí, yo quiero que nos cuente un poquito de dónde surge la idea de Las Igualadas. Entendemos que es una apuesta por unos contenidos provocadores, jóvenes, que hace el espectador, que están dando pues muy buen resultado y han tenido muy buena acogida. Esta semana vi, por ejemplo, El Tercer Ojo, que me pareció una apuesta también interesante que están haciendo, sumado a La Puya, y pues, por supuesto, Las Igualadas. Ustedes vienen en esa cadena. ¿De dónde surge esta idea? Y ya entramos a hablar un poquito de los machitrolls y su relación con ellos, pero ¿qué es Las Igualadas? ¿De dónde surge y a qué apunta este espacio? Pues Las Igualadas somos un equipo de 3 personas, de Viviana Borges, que es abogada, Juan Carlos Rincón, que es abogado y periodista del Espectador, y yo, básicamente porque sentíamos que hacía falta un espacio para las mujeres, con temas que nos interesan a las mujeres, hecho por nosotras y dirigidos a mujeres. Después del éxito que tuvo La Puya, con un formato que tomó prestado el estilo de los youtubers y que le dio en la cabeza tal vez al periodismo tradicional, nosotras dijimos, bueno, el formato de la columna de opinión va a funcionar muy bien, tomémoslo prestado de nosotras también, pero hablemosle a las mujeres. Y ahí surgieron Las Igualadas y hemos empezado a tener unos resultados muy lindos. Más de la mitad de nuestra audiencia son mujeres, lo que significa que estamos logrando el objetivo, que es hablarle a ellas. Y son mujeres muy jóvenes, que de hecho tienen muchas dudas, y la mayoría de sus preguntas tienen que ver con lo digital y con la violencia digital y con todo lo que está asociado a estas nuevas formas de consumo y de interacción. Si hubiera manera de encapsular lo que ha sido hasta el momento Las Igualadas, ¿cuál sería usted el resultado parcial? ¿Cómo lo definiría? Yo creo que hubo un comentario que nos hizo un hombre que resume y que responde esa pregunta. Y nos dijo, era un video sobre como 10 razones, 10 maneras de identificar un maldito loco, de que estás en una relación que es una jartera. Y él nos decía, por culpa de este video,
mi novia me terminó. Ay, Dios. Y ahí nosotras nos sentimos muy satisfechas porque seguramente las igualadas cumplieron con su objetivo, que es mostrarle a las mujeres cuando están en una relación que es tóxica y que necesitan huir. Entonces él estaba muy bravo, pero nosotras quedamos muy contentas. Se acaban de reír todos los hombres en el estudio y realmente no tengo idea por qué. Vamos a hacer una pausa. Al regreso continuaremos conociendo más historias y más protagonistas sobre el tema de esta noche, la intolerancia digital, la cultura del troll. Esto es Link, Experiencias Conectadas. Sí deberíamos tener en cuenta el nivel de daño que percibe la víctima en este tipo de conductas. Entonces, cuando alguien nos dice que se está sintiendo ofendido, que se está sintiendo agredido, ya ahí entramos en el terreno del ciberacoso. Una cosa es que yo te haga una agresión o que haga un chiste una vez que se quedó en una sola vez, y otra muy diferente que haga un chiste en repetidas ocasiones o un chiste que alcance una viralidad tal que se convierta en algo que me empieza a herir a mí como persona. Más allá de esto, nosotros sí deberíamos entender el ciberacoso como una agresión, porque es básicamente una agresión que se da de manera sistemática y repetida. Cuando llega una víctima a nosotros, llega a través de un reporte. Informan a través de qué red social se está dando, quién es el usuario que está perpetrando las agresiones o los usuarios, porque a veces pueden ser varios usuarios. Una vez nos han reportado este tipo de situaciones, nosotros lo que hacemos es que las canalizamos al Centro Cibernético Policial, y vía el Centro Cibernético Policial se hacen las investigaciones a que haya lugar, y además se obtienen, digamos, como las autorizaciones para poder dar de baja la información que pueda ser ofensiva para la víctima. Hay información que puede o atentar contra otros o atentar contra nosotros mismos, porque cuando yo, por ejemplo, publico una ofensa y la persona que se sintió ofendida decide emprender una medida judicial, eso que yo estoy publicando se convierte en la prueba del delito. Entonces sí es muy importante pensar antes de publicar, y más allá de eso siempre ser muy precavidos en la medida de no irle a hacer demasiado daño a las personas. Lo que sucede en redes sociales es que cuando yo publico algo que puede ser agresivo, yo pienso que es una sola publicación, pero por cada comentario, por cada reacción, por cada cosa que se hace con este tipo de materiales, o que los usuarios hacen con este tipo de materiales, es como si yo estuviera volviendo a agredir a la persona. ¿Qué es lo que hace un portero? La respuesta más obvia es no dejar que le hagan goles. ¿Qué es lo que hace un portero? Llevar el análisis deportivo, pues analizar este deporte de la manera más obvia posible. Lo admiro por haber llevado el análisis deportivo al nivel el que nunca debió moverse. Digamos que ahora estamos llenos de comentaristas que se complican para decir lo que Farid dice de la manera más natural. Farid dice, para que haya gol el balón tiene que entrar al arco. Y los comentaristas modernos se pueden demorar media hora en llegar a la misma conclusión. Lo que quiere decir que Farid en realidad es un genio. Todos aquellos que se burlan de esa simplicidad no saben que para llegar a ella hay que ser brillante. Lo que pasó con la cuenta fue que en algún momento Twitter dijo que estaba suspendida por impersonation, por asumir la personalidad de otro, pero eso no era lo que estaba pasando. Es decir, no tiene ningún sentido que alguien que quisiera impersonar a Farid Mondragón usara para ello el concepto con el cual se burlaban de él. En medio de ese sentido, pues como que no se supo entender qué era lo que pretendía la cuenta, y por el contrario se entendió como si se estuviera burlando de él, y seguramente pues él hizo que la cerrara, no sé. Hay comentarios con los cuales me siento intimidada y agredida, entonces prefiero omitir una respuesta para no caer en el juego de esa agresión. En Twitter son más agresivos los comentarios que los que recibo en Facebook. De hecho, cuando compartía en un debate un tema muy controversial, todos los tweets se hacían pues, en esta red social, y la gente es muy agresiva
queriéndolo descalificar a uno, que, pues precisamente, y se enfocan es en querer decir que uno no tiene conocimiento suficiente o no es capaz de ponerse en el lugar del otro, cuando pues uno está asumiendo es el rol de uno, ¿no? Y el conocimiento que tiene basado frente al tema que esté enfrentando. En Twitter, pues como es una red social más abierta y son más agresivos, sí he tenido que bloquear a personas porque además reiteran su agresividad. Son lejanas y distantes, prefiero decir no voy a seguir en este juego de agresión. Yo tuve una época en donde personas muy cercanas a mí, o sea, de relaciones de amistades profundas, empezaron a mostrar distancia con mis posturas. Asumí una posición de, pues si ellos también son cercanos a mí, pues deberían también respetar mi posición y aceptarla, o por lo menos tolerarla, así como ellas esperan que yo tenga esa respuesta, lo cual no fue así y fue muy doloroso. Sí duró un tiempo sin publicar, pero después dije, siento una responsabilidad al tener que comunicar lo que creo y lo que pienso, no porque sea una verdad absoluta, sino porque creo que puede ser valioso para las personas. A veces las posturas que se mantienen tan firmes en esas convicciones pueden generar distanciamiento con las personas, y me ha pasado, sobre todo con amigas del colegio, que por decisiones personales decidieron alejarse porque no compartían mis posturas, lo cual me llevó a cuestionarme en el sentido de ¿a qué punto estamos llevando la tolerancia? Unos sí tenemos que ser tolerantes, pero otros no tienen que ser tolerantes con las posturas que no se acomodan a lo que la corriente y la cultura actual está ofreciendo. Regresamos a Link hoy con María Ángela Urbina y Amalia Toledo hablando sobre la intolerancia digital. Amalia, pues por supuesto que esta conversación hasta ahora ha transcurrido en el universo de lo digital, pero no sé si usted conozca desde la Fundación Carisma casos que hayan arrancado en el troleo, en el acoso digital, pero se hayan traducido ya, digamos, en el mundo real, en agresiones físicas o cuestiones ya, digamos, de otro calibre. Sí, específicamente me acuerdo, o sea, me agarras muy de sorpresa y no me acuerdo de ningún caso ahora aquí en Colombia, pero en Estados Unidos, por ejemplo, ya mencioné lo que era doxing, que es cuando te publican información personal. Por ejemplo, una periodista en Estados Unidos llegó a un punto dado en que realmente se sentía en un estado de alerta y de peligro inminente, porque lo que hicieron fue justamente eso. Era una periodista dedicada a temas como los que toca Igualdad, temas de derechos de las mujeres, de empoderamiento de las mujeres y de género. Y es igual que como le sucede al equipo de las Igualadas, que reciben esa cantidad de mensajes llenos de odio y machistas y sexistas, a esta periodista le pasaba exactamente lo mismo, hasta que un día tuvo que salir de su casa porque revelaron toda esa información personal y ella empezó a ver gente esperándola frente a la casa. Ese tipo de cosas, o sea, la violencia que ocurre en Internet no es virtual, es completamente real. Si yo me siento violentada, 1 y 2, y si puede traspasar simplemente palabras escritas en una pantalla, ¿no? Yo creo que es muy poderoso, la violencia no es virtual, la violencia ocurra donde ocurra, es real. Para usted es real, ya lo decimos acá, es un temor. Usted de alguna manera, María Ángela, después de arrancar a hacer las Igualadas, ¿siente temor cuando sale a la calle? ¿Siente que su integridad física está expuesta de alguna manera o todavía, digamos, no estamos en ese lugar, afortunadamente? Depende del video. Por ejemplo, después del video en el que cuestionábamos al Santa Fe, tal vez sí, sobre todo porque en mi familia empezaron a leer los comentarios. Mi mamá es adicta a leer los comentarios que hacen en YouTube. Yo le digo, como no hagas eso, y ella estaba muy preocupada y tal vez me transmitió ese miedo. Pero yo creo que más que miedo uno sí debería pasar menos desprevenido por eso y de verdad sentarse a pensar qué es lo que está recibiendo y asumirlo con más seriedad. Un fenómeno que se da también en el universo digital es el tema, pues, de los influenciadores, a los cuales ya sabemos muchos de ellos se les paga por debajo de cuerda para hablar positivamente de una marca o de un personaje político, en fin. Les quería preguntar si en ese mismo sentido tenemos esa situación con los troles, es decir, ¿se le está pagando en Colombia a la gente por trolear a otros? Ese es un tema muy interesante que amerita investigación.
Eso es casi como decir, Eso esa es una sucede- muy buena pregunta. Es una buena pregunta. Eso está identificado en México que sí se le paga. Ok. Pero aquí en Colombia no se ha hecho esa investigación. Y es un mercado muy bollante y que va en crecimiento. Creo que la política, sobre todo, yo creo que- y entonces tan es- virulenta como es en Colombia, yo creo que es un caldo de cultivo perfecto. para Entonces este es negocio. una área en la que debería de empezarse a investigar y averiguar qué es lo que está pasando, porque seguramente ya es un mercado grande, importante en México, y ya sabemos que a nuestros países latinoamericanos nos gusta copiar más que todo lo malo que lo bueno. Sí. Entonces es una posibilidad de que haya un mercado también acá y no lo sepamos y no lo conozcamos aún. Al regresar vamos a conocer el desenlace de las historias protagonistas de esta noche y continuaremos hablando con nuestras invitadas sobre intolerancia digital, la cultura del troll. Ya volvemos con Link en Experiencias Conectadas. Creo que nosotros como colombianos tenemos unas interacciones que son bastante agresivas en redes sociales. Algunas van por el lado del troleo, pero hay otras que van más por el lado del hostigamiento cibernético, de irse en contra de una persona porque yo tengo una posición y no somos capaces de llegar como a un acuerdo común, sino que tenemos posiciones encontradas y en esa escalada de defender nuestra posición terminamos en unas situaciones que son bastante agresivas. Usualmente en los casos de ciberacoso, de troleo, la prueba suele ser muy dolorosa y las víctimas suelen borrar este tipo de información, por un lado para frenar la agresión, pero también porque resulta doloroso ver lo que ellos están viendo que hacen de publicaciones acerca de ellos. Entonces lo primero es no borrar las pruebas y lo segundo es reportar a las autoridades, porque el reporte es lo que puede hacer que la misma red social autorregule a sus usuarios y que los usuarios empiecen a tener unas conductas más moderadas en Internet. Más allá de eso, cuando son menores de 18 años, sí es muy importante prestar atención a las señales emocionales que ellos den. Si vemos que un niño empieza a tener un grado de afectación muy alto, es importante buscar ayuda profesional, un psicólogo, un terapeuta, un orientador, alguien que lo pueda ayudar a sobreponerse a esta situación, porque está en un proceso de desarrollo. Y si dejamos que haya una afectación cuando están creciendo, pues esa afectación probablemente puede crecer con la edad si no reciben ayuda. Bueno, hablando un poco en serio, digamos que bueno, no es ni troll ni nada, pero sí, digamos, es una cuenta que pretende apropiarse del Gracias Farid como concepto. Y de eso como que nunca intentó irrespetarlo ni meterse con él de ninguna manera, solo se dedicó a decir obviedades como las que él decía. Y ya. Sí. Menos una vez quise entrar a la cuenta y aparecía un mensaje que decía que la cuenta estaba suspendida y que fuera un link a ver qué había que hacer. Entonces después le escribí a Twitter como, oiga, ¿qué puedo hacer? Y los madres dijeron, no, pues la cuenta no será restaurada. Y yo le respondí, pero pues ¿por qué? En realidad no era una cuenta irrespetuosa ni nada. De hecho le mandé un link de un programa de radio en el que decían que era muy chévere por eso. Y ellos al final la última respuesta que tuvieron, que fue bastante absurda a mi parecer, que para que la cuenta se restaurara, quien debía pedirlo era el propio Farid. Pero ahí di el caso por perdido y decidí desistir. Y pues abrir otra cuenta que se llama Farid Gracias, que tiene el 1% de seguidores que tenía, pero pues tampoco importa. Cuando un comentario busca el debate, da argumentos, pone cifras, pone datos contundentes para rebatir la postura. Cita textos, artículos, pero cuando quiere buscar simplemente agresión, hace emotivo el comentario, dirigiéndose a la persona y no a la idea. Y entonces hay que hacer una diferenciación porque cuando uno debate, pues debates en las ideas, no atacando a la persona. Debería haber como más unas campañas de sensibilización frente a la cultura del respeto y la aceptación a la diversidad, que es lo que tanto se proclama actualmente, pero que en la realidad es lo que menos se aplica y se vive en la realidad virtual.
Yo creo que esta realidad virtual es un reflejo también de la realidad física, por así decirlo, en la cual se expresa la violencia del ser humano en su comunicación. Y creo que esto está sucediendo porque, pues primero, se ha olvidado el sentido de comunidad, o sea, de sentido común, en donde tenemos que pensar en las demás personas y entender al otro que opina como una persona que hace parte de la sociedad. Segundo, porque el individuo, o sea, la persona ya como tal, como individuo, quiere imponer su opinión. Todos tenemos el derecho a la libre expresión, pero cuando queremos imponernos o cuando no queremos respetar la opinión del otro es cuando llega el punto de la agresión y de la intolerancia y de no aceptar que hay diferencias de pensamientos, que hay diferencias en las creencias y que hay diferentes modos de actuar. Y por último, entonces, olvidamos que en esa diversidad de lo que es el ser humano hay diferentes formas de actuar, de expresarse, de relacionarse, pero olvidamos que esas formas no deben llegar al punto de agredir al otro, porque no tenemos en cuenta que es otra persona humana con una historia de vida, con una historia familiar, que simplemente está opinando y expresando sus ideas. Regresamos a Link, Experiencias Conectadas, hoy hablando sobre la intolerancia digital y la llamada cultura del troll. Bueno, creo que el común denominador de esta conversación ha sido, digamos, como factor motivante es la intolerancia, el resentimiento, la virulencia con que el colombiano, digamos, se comporta en su día a día. Pero es un proceso, digamos, uno también está, como el Internet está en un proceso y como se está regulando esto a partir de un proceso y hay aprendizaje, yo creo que la gente también puede aprender sobre cuál es el comportamiento correcto. Y yo, pues, en muchos debates que escucho en la televisión, en Internet, en fin, se da uno cuenta que sí hay un tema, digamos, fuerte sobre educación y uso responsable de las tecnologías de la información. Una pregunta abierta, digamos, desde el punto educativo. ¿Cómo se puede aportar? ¿Cómo puede hacerlo Fundación Carisma? ¿Cómo lo puede hacer un diario como El Espectador? Pero también cómo lo podemos hacer los ciudadanos del común para llevar, digamos, nuestras interacciones en digital hacia el terreno de lo constructivo, de lo respetuoso, por supuesto, de la opinión diferencial, divergente, pero siempre en un marco de respeto, Amal. Pues para empezar, o sea, nosotros cada vez que hablamos de esto es que Internet no es otra cosa que parte de nuestra vida, y en nuestra vida uno tiene normas sociales de convivencia, y esas mismas normas sociales de convivencia son las que uno tiene que aplicar a Internet, a este otro espacio donde también estamos habitando y estamos haciendo cosas. Pero ¿no cree que con un factor más grande de autorregulación? Porque, pues, digamos, en el ámbito público, en la ciudad, digamos así, en el ámbito real, pues, digamos, hay leyes, hay policías, es difícil ser anónimo a la hora de cometer un crimen, digamos. Es difícil, pero pues, o sea, un poco la autorregulación es importantísima, aprender códigos, o sea, aprender códigos de ética en el momento de entrar a este espacio que también es real, es nuestra vida, toda nuestra vida está pasando hoy en día por ahí, así que no podemos seguir pensándola como que no es real ese espacio y hay que aprender nuevos códigos y estamos en un proceso de aprendizaje también porque la tecnología de repente nos apareció aquí, creció la conectividad, todo el mundo está ahora 24/7 conectados y todavía no sabemos cómo gestionar este nuevo espacio que estamos habitando, ¿no? Entonces entiendo que es un proceso y que el proceso educativo tiene que venir desde todos lados, desde el gobierno que también hace sus cosas para educar, en las escuelas, los padres y madres también tienen que aprender este espacio y no verlo como un lugar peligroso, sino aprenderlo para poder acompañar a sus hijos y a sus hijas en este proceso de entender y usar correctamente este nuevo espacio, o ya no tan nuevo, pero también, no sé, o sea, pensar en leyes, en reglas, en Internet resulta difícil en ocasiones porque, por ejemplo, el proyecto de ley que hay ahora del Centro Democrático para establecer, para impedir el anonimato, o sea, que se calumnie, calumnie en Internet desde cuentas falsas o anónimas, es como, eso se usa como un arma de doble filo y lo que termina haciendo es utilizando un proyecto de ley, ojalá que solo se quede en proyecto de ley y no en ley, para
para controlar, para vigilar, para censurar. Sí. Y es un problema el tema de la legislación, pensar en legislación para controlar Internet, porque es muy fácil caer en la censura, en el control y la vigilancia. Ahí va la pregunta, usted casi que la ha respondido, se la va a trasladar a María Ángela. ¿Usted cree que debe haber algún tipo de censura en Internet? Porque desafortunadamente esto, como bien lo dijo usted desde el comienzo, Amalia, termina rayando con la libertad de expresión, que es casi la esencia o columna vertebral de un medio, y ni más hablarlo pues del Internet. ¿Usted cómo lo ve, María Ángela? A mí no me parece, a mí me da mucho miedo todo lo que suene a control, porque me parece, como decía Amalia hace un momento, que es demasiado peligroso. Lo que yo sí creo, y eso para responder la pregunta que hacías hace un momento, es que es importante que las periodistas reconozcamos que esos insultos nos están haciendo daño. Y tal vez cuando le mostremos eso a la gente y le mostremos cómo es que nos está haciendo daño eso en nuestra vida cotidiana, ellos empiezan a aprender que deberían cambiar su comportamiento. Por ejemplo, hay una youtuber muy reconocida que hace tutoriales de maquillaje, ella se llama Pau Tips, y hace poco confesó que los comentarios en internet le habían generado un trastorno alimenticio. Y esas cosas pasan, a uno sí le hace daño, hay que sentarse y reconocer, pucho, esto me ha puesto más ansiosa, y decírselo a la gente, y ese puede ser un gran primer paso, porque nosotras no lo reconocemos siempre. Y sí, como decía antes, está normalizada la violencia, y si son periodistas, por ejemplo, aún más, porque los gajes del oficio implica eso. Es como, no, es diferente, los ataques son porque eres mujer. Es completamente diferente y tiene un efecto, definitivamente lo tiene. Ya para cerrar, un tema que probablemente daría para mucho más, pero desafortunadamente se nos agota el tiempo, probablemente hay algunos troles viéndonos en este momento. A manera de reflexión, digamos, para ir cerrando este tema, le doy primero la palabra a Amalia y quiero cerrar con María Ángela. ¿Qué podemos decir a manera de reflexión respecto a este programa de intolerancia digital? ¿Cuál sería, desde la Fundación Carisma, esa recomendación, esa reflexión para cerrar? De manera de reflexión, hay que reconocer la importancia de la libertad de expresión, que no solamente lo tienen los medios de comunicación. Nosotros, como seres humanos, unos derechos fundamentales es nuestro derecho a la libertad de expresión. Y lo estamos mal utilizando, y las consecuencias se van a ver cuando se empiecen a aprobar legislaciones que controlen este espacio y que nos coartan un espacio donde finalmente los sin voz podemos tener voces. Correcto. Entonces eso hay que apreciarlo y respetarlo, y luego es ponerse en los zapatos del otro, o sea... Empatía. Un poco de empatía hace falta también, ¿no? Consideración hacia la otra persona, y pensar que lo que queremos es mayor diversidad, porque la diversidad es rica y nos permite pensar en muchas más cosas y crear muchas más cosas. María Ángela, última palabra. Yo creo que es importante, digamos, como que reitero lo que decía hace un momento, que nosotras mismas hagamos conciencia de la manera en la que estas cosas nos hacen daño, contárselo a la gente y además decirles que, por ejemplo, un producto como las igualadas no podría existir si no fuera por internet. Probablemente un canal de televisión privada no habría sacado las igualadas. Entonces, gracias a internet nosotras tenemos voz y lo estamos haciendo. Y es decirle a la gente, ustedes también tienen voz, si yo tengo voz, ustedes también pueden tener voz, pero respetémonos en el proceso. Eso sería como lo más importante. Pues a las dos, muchas gracias. Aquí en Link nos encantan las mujeres empoderadas y líderes en temas tan cruciales. Así que gracias por estar acá y ojalá vuelvan en una próxima ocasión. Se dice que el hombre es el único ser vivo del planeta que puede sentir placer con el sufrimiento de los demás. Y desafortunadamente Internet, además de las ventajas y las posibilidades que ha abierto, también se ha convertido en el escenario de la expresión de la crueldad de la condición humana. En nosotros y en nuestros valores realmente está la responsabilidad de su correcta utilización. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión en Internet? La pregunta seguirá abierta y nosotros nos veremos próximamente en una nueva emisión de Link, Experiencias Conectadas.